Coincido con lo que dijiste al inicio, que es una frase poco feliz de la mandataria, que muestra además su falta de sintonía con lo que está sucediendo. Bueno, ya estamos para hablar sobre este tema con la señora Giovanna Peñaflor, que es analista política. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy buenos días. Bienvenida a Exitosa. Y a Jesús, ¿cómo estás? Bueno, no sé si has escuchado lo que comentaba el público de inicio, en realidad, este panorama que estamos enfrentando, sobre todo en el aspecto económico. Mira cuántos ítems tenemos hasta este momento y poco o nada se ha hecho para resolver la situación. Dina Boluarte, insiste que es la mamá del Perú, pero no sé si tú tengas algún tipo de apreciación al respecto. Bueno, coincido con lo que dijiste al inicio, que es una frase poco feliz de la mandataria, que muestra además su falta de sintonía con lo que está sucediendo. El otro día veía un ranking de niveles de respaldo a la gestión de presidentes latinoamericanos y ella estaba en el último puesto con 9%. Entonces, realmente agarrar y podría ser la manifestación de un deseo, ¿no es cierto? Pero de un deseo casi como un niño de 6 años que quiere ser astronauta, porque no hay nada que haya hecho ella en su gobierno hasta el momento que la acerque de alguna forma a esta calificación, ¿no? En primer lugar, cero empatía con la posición de millones de peruanos y de los que además participaron directamente en las protestas contra una decisión que evidentemente fue una traición, no a Pedro Castillo, no, sino a lo que ella finalmente prometió al pueblo peruano, que era asumir un gobierno de transición. Un gobierno de transición que ya hoy día nos debería haber llevado a un gobierno realmente elegido por la ciudadanía con mayor capacidad de acción, porque en el tema económico, como se ha dicho innumerables veces, lo fundamental es el tema de la confianza, ¿es cierto? Que se confíe en la estabilidad de un gobierno, en la estabilidad de instituciones. Es eso lo que permite que hayan más inversiones o la capacidad de atraer inversiones de calidad al país. Y eso evidentemente no se da en este gobierno, donde estamos viendo instituciones cada vez más descalabradas, cada vez con mayores problemas, con un ejecutivo incapaz de poner un norte a las cosas, sometido al tema del Congreso de la República, que cree que puede hacer lo que quiere, bueno, y de hecho lo está haciendo, y sin ningún norte. Entonces, en este contexto, los cambios que ha hecho Dina Boluarte en su gabinete, asumiendo que ella los ha hecho, en realidad, que ha hecho ella y el premier Otárola, distan pues mucho de lo que es necesario. Es un maquillaje muy leve para la gravedad de la situación. Bien, antes de pasar con esos cambios y comentárselos al público en general, yo quiero preguntarte algo que tú has comentado. ¿Ya es la falta de empatía una estrategia propia de este gobierno o es en realidad falta de criterio, algo que todavía no asumen? Y mira, yo creo que hay una falta de empatía en primer lugar, está en el ADN de este gobierno, ¿no? Está más allá de un tema de los procesos o los juicios, todas las actitudes, el ir a los lugares donde han tenido problemas, declarar que las declaraciones que ha tenido al respecto, o sea, todo forma parte de una situación de falta de empatía y también de incapacidad para ver la realidad. Ahora, el otro problema que tiene este gobierno es sin lugar a dudas la ineficiencia, ¿no? Vemos una serie de problemas. Bueno, nos alegramos que el niño no haya sido lo que pensaban que iba a ser, pero eso hace que se hayan tomado las acciones o que finalmente sintamos o la población sienta que está preparado, ¿no? O sea, hoy día se ha agudizado una distancia entre el Estado y la ciudadanía que realmente es clamorosa. Bueno, vamos a los cambios que se han dado esta semana. Uno esperaba desde el año pasado de que se cambiara de rumbo, y el cambiar de rumbo significa un cambio total. ¿Por qué es que todavía se mantiene Alberto Otárola? Y lo segundo es, ¿por qué esta terquedad de mantener a un ministro del Interior que a claras luces ha demostrado total ineficiencia dentro del sector?
Bueno, realmente es cierto que lo que llaman el refresque del gobierno debería haber tenido otro sentido, ¿no? Y para tener otro sentido, es decir, un gobierno más inclusivo que fuera capaz de atraer en conjunto profesionales más reconocidos, necesitaría tener un compromiso, una hoja de ruta que no tiene. Entonces, lo único, digamos, así como grandes pinceladas y que obviamente se traducen en estos cambios, es su intento de recomponer su relación con el sector empresarial, el sector inversionista, como digo, otra vez pensando que el tema es solo de nombres, porque si uno se pregunta cuál es la hoja de ruta de este gobierno, qué es lo que piensa hacer, llegaremos a la conclusión de que no existe. Entonces, claro, en realidad, y eso es algo que no quiere admitir y no se ha querido admitir desde un principio, cuando, digamos, se aceptó, y digo se aceptó y porque aceptamos de alguna manera todos que Dina Boluarte siguiera en la presidencia de la República, como en algún momento se aceptó también que Martín Vizcarra hiciera lo mismo con respecto a PPK, con malísimos resultados. Volvimos a repetir la medicina y en realidad el problema es el problema es que este gobierno puede llegar hasta el 2026 en las condiciones actuales. La pregunta es ¿en qué condiciones va a llegar el país en el 2026? Esa pregunta parece que no se la hacen grandes sectores de la población, y los sectores inversionistas se la hacen solamente cuando piensan en en si van a invertir o no su dinero acá. Entonces allí es donde la confianza en que esto es el menor de los males desaparece, y entonces hay este intento del gobierno de acercarse a ese sector, de decirle que sí van a tomar las decisiones, cuando en realidad un gobierno de 8% no tiene la legitimidad para darle seguridad al tema de la inversión. Bien, yo te preguntaba sobre la continuidad de Alberto Tarola, ¿no? Iba eso también. Bueno, allí es obvio que no se sabe quién manda a quién, ¿no? O sea, en realidad estamos ante un gobierno, ¿no es cierto?, bicéfalo, pero digamos en la mejor de las opciones, y realmente es un problema, ¿no? Es este tema así como, digamos, como un tema Fujimori Montesinos, que no se sabía quién era el que mandaba a quién y por qué no se prescindía de él, ¿no es cierto? O no se salía de él cuando comenzó a ser un personaje que complicaba al gobierno. En este caso es obvio que hay situaciones comunes, pero al parecer hay una sensación en la propia mandataria de que ella no es capaz de llevar adelante el gobierno, ¿no? Y en ese sentido su dependencia con Otárola es absolutamente grande, y viceversa no hay una comprensión clara de que él necesita una presidenta con un mínimo de respaldo y con una imagen de cierto nivel de competencia que hoy día no transmite la presidenta. Bien, ahora también te preguntaba sobre la insistencia de mantener a un ministro que está decadente en una cartera que es bastante caliente. Estoy hablando del Ministerio del Interior, sobre todo porque la demanda de la población en estos momentos es tratar de darle una solución a la inseguridad que nos está tocando a todos. Ya ves cómo nos va y ves cómo nos están persiguiendo en el mundo a raíz de esta última polémica con Paolo Guerrero, ¿no? Y el norte del país. Sobre todo en una ciudad que es altamente productiva, ¿no? O sea, habría que recordar eso, que Trujillo es una de las ciudades más importantes del Perú, generadora de muchos recursos, sobre todo relacionados con la agroexportación. Ahora, recordemos que el problema de Trujillo, para el caso de los limeños que nos están escuchando, ¿no?, que puede ser una situación actual, dista mucho de ser nueva. Incluso en Trujillo eligieron un alcalde, ¿no es cierto?, ex policía, me parece, que iba a resolver el problema de seguridad. O sea, lo que pasa es que acá en Lima vivimos de espaldas a lo que ocurre en muchas partes del país y solo vemos los problemas en nuestro entorno. Pero yendo específicamente al tema del ministro del Interior, otra vez, este tema de cambios constantes no han dado resultado antes. Yo no digo que deba quedarse el actual ministro, ni mucho menos, sino que lo que se necesita es más.
se necesita un plan integral, se necesita una hoja de ruta otra vez sobre qué hacer, se necesitan cambios en la policía, se necesitan cambios en el sistema de justicia, y lo que está claro es que en el país no existen ideas profundas sobre estos temas en ningún lado. Entonces, cambiar probablemente otro nombre más, sí, podría dar un aire. El problema es qué va a hacer esta persona que llega, qué va a encontrar en su entorno. Estamos buscando un salvador que llegue al tema del Ministerio del Interior y cambie todo con una varita mágica o poniendo las manos sobre las cosas. Eso no va a pasar. Lo que necesitamos es un plan de seguridad, un cambio en las instituciones que tienen que ver con el seguimiento al crimen organizado, al real crimen organizado, ¿no es cierto? A ese que está funcionando en toda América Latina, y no a los nombres o nombres que ponen a cada rato, el operativo tal o cual o no sé qué, que en realidad no responden a una estrategia real para responder frente a este grave flagelo que ahora no solamente enfrente al Perú, sino a otros países latinoamericanos. Entonces, otra vez, el problema es que más arriba del ministro del Interior no existe ninguna idea, no existe ninguna organización, no existe ninguna instancia de poder que esté realmente pensando en eso. Estamos todos los días pensando en si le van a jalar el pelo o no a la presidenta, si la van a mandar a Puno o no la van a mandar a Puno, viviendo de proyectos que corresponden a otros países, como el puerto de Chancay, que también va a representar un tema de demanda de seguridad, porque todos los puertos del mundo son así, ¿no? Entonces, realmente no hay capacidad para pensar en lo profundo. Ok, bueno, eso pasa en todo, es transversal a todas las acciones de este gobierno y al país en general. Ahora, cuando hablamos de economía, esto es inversamente proporcional al tema de la seguridad, porque claro, con seguridad tú garantizas confianza, y ese es un punto que tampoco lo estamos mirando de manera correcta. Ahora, el hecho de cambiar a Alex Contreras en una cartera tan importante para el país y poner a José Arista, ¿qué va a significar en el corto plazo? Entiendo que José Arista tiene ya algunos objetivos, sobre todo mantener la estabilidad económica, buscar el crecimiento del país, aunque esto parece que en el primer trimestre no va a ser del todo bueno. Y lo otro, recuperar la capacidad, ¿no?, de la clase media que se ha visto afectada por este mal manejo económico, ¿no? Que ahora nos tiene en un proceso de recesión. A ver, yo otra vez, ¿no? Creo que el cambio del ministro de Economía era algo bastante pedido debido a que no se sentía ninguna dirección en el Ministerio de Economía y Finanzas, de la época en que los ministros de Economía y Finanzas eran tan o más importantes que los presidentes. Pasamos a una navegación así en la nebulosa, ¿no es cierto?, donde probablemente muchos ni supieran el nombre del ministro de Economía, lo cual podría ser bueno si eso significara mayor institucionalidad, pero la verdad es que no ha significado mucho de eso. Ahora, decir que se va a hacer crecer la economía, la verdad que son declaraciones muy amplias que ojalá de alguna manera el actual titular del MEF estuviera en posibilidades de acercar. Yo me acuerdo en los momentos de mayor crecimiento que tuvo el país durante el gobierno de Alan García, fue un gran problema el lograr con esos ingresos que tenía el país, dinamizar la economía, por ejemplo, del interior del país. Y allí fue donde se crea, se busca dar una serie de capacidades a los gobiernos regionales para actuar, porque finalmente hay una dificultad de la inversión pública para acompañar a la inversión privada. Eso ya lo sabemos. Tenemos un déficit enorme en infraestructura, en una serie de aspectos que finalmente el Estado no logra, digamos, hacer. Y por último, además, en muchos lugares del país, el Estado sigue siendo el mayor cliente, el que hace las obras, con el que tienes que trabajar si es que finalmente quieres desarrollar tu actividad económica. Entonces, mientras el gobierno esté en el desmanejo que está, es una dificultad para el tema económico. Y luego está lo que ha pasado en el sector privado, ¿no? O sea, en el sector privado ha habido leyes laborales que teóricamente debieran proteger al trabajador, pero que finalmente han terminado generando
daño a distintos sectores, a la forma como se está trabajando. No se ha considerado realmente el tema de que se pasó por el tema de la pandemia. Y no puede decir, ya la pandemia pasó hace años, pero definitivamente es como si usted hubiera pasado por un estado de desnutrición, ¿no? Y quieran hacerlo, participar en unas Olimpiadas 2 años después. O sea, sin ningún tipo, en medio de lo que ha sido este país de inestabilidad. Entonces, la verdad es que yo creo que otra vez este cambio no va a significar nada si es que no va acompañado de una visión realmente, además de lo que queremos. Tú has hablado de la gran cantidad de peruanos que están hoy día en la pobreza. Bueno, ese tránsito a la pobreza fue porque realmente también deberíamos replantearnos la forma en que se mide la pobreza, la forma en que se atendió a la pobreza en los años anteriores donde hubo mayor bonanza y donde se dejó a la población que rápidamente volvió a esas mismas condiciones iguales o peores. Entonces, en realidad sí, pues hay que replantearnos todo y parece que no existe esa convicción en quienes creen que lo que necesitamos es simplemente la estabilidad de la persona en coma, ¿no? O sea, que sigamos respirando. Eso no nos ha llevado a ningún lado y dudo mucho que nos lleve a buen puerto en materia económica tampoco. Claro, a ver, yo leía a José Arista en esta primera entrevista que le da gestión, ¿no? Sobre cuáles son sus principales prioridades para el año 2024. Y él dice, tengo un objetivo a largo plazo, ese es crear clase media en el Perú. País que no crea clase media no es sostenible. Para ello tienes que asegurar un crecimiento sostenido, necesitas que el PBI potencial mantenga un ritmo de 4 a 5% o 6%, ¿no? Y que esto es uno de sus principales anhelos, ¿no? Ahora, se le pregunta también sobre el tema de la confianza, cómo generar confianza. Y él dice lo siguiente, el 80% de la inversión es privada y se mueve con base en expectativas, a confianza a lo que dicen las calificadoras, a lo que ellos piensan sobre el país a 5, 10 o 15 años. Por ello, lo principal es vender confianza, estabilidad, institucionalidad, facilitar la vida a los inversionistas y destrabar mucho los proyectos. O sea, esto me suena a generalidades, ¿no es cierto? O sea, Claro, porque definitivamente, ¿qué capacidad tiene un gobierno con 8% de generar confianza para los próximos 5, 10 o 15 años? O una clase política que está hoy día en el Congreso y que probablemente la gran mayoría no tenga ni la cantidad de congresistas y no va a volver a estar, aunque algunos puedan postular para el Senado recientemente creado, ¿no? Entonces, ¿qué estabilidad pueden crear? O sea, puede ser, es un deseo que no tiene ningún asidero, ningún sustento. Y además el tema de crear clase media. Sí, pues creamos una clase media de mentiritas antes de la pandemia. Y todos hablaban de la nueva clase media y la clase media que está y no sé qué. Y finalmente vino el remesón que rompió, ¿no es cierto?, el holograma y nos permitió ver la realidad. Y esa realidad no nos gusta, esa realidad nos duele porque estamos en donde empezamos, donde por lo menos los que están más o menos alrededor de entre los 50 y 60 años deben tener esa sensación, ¿no? Volvemos a estar donde estábamos cuando teníamos 18, 19 años, sin el tema del terrorismo, pero con el tema de la delincuencia organizada. Y no sé qué es peor realmente, porque finalmente en la delincuencia organizada uno agarra a un líder y aparecen 20. ¿No? Entonces, realmente esta sensación de que hemos retrocedido, que volvemos a estar en la misma situación, difícilmente la va a poder cambiar en 2 años, ¿no es cierto? O establecer unas bases, un gobierno que no tiene idea de por qué está allí, sino en el caso de la presidenta y del premier para evitar el problema legal que tienen, ¿no? Y no sé qué otras cosas más. Y en el caso de los congresistas, para seguir existiendo lo máximo que pueda, y entonces estamos totalmente a la deriva. Bueno, Giovanna, muchas gracias por estar esta mañana. Muy claro tu análisis respecto a cómo nos encontramos y es claro, ¿no?, que los cambios que se han dado pues no van a garantizar que a la larga tengamos un mejor manejo en diferentes sectores, ¿no? Ahora, hay 2 estratégicos aquí, tanto economía como energía y minas. Rómulo Mucho es un muy buen actor, es percibido como una persona idónea para el cargo, pero no sé qué tanto puede hacer. Ya empezó a hablar, por ejemplo, del destrave de proyectos mineros, uno de los más
llamativos es el de Tía María, ¿no? Que ha generado en su momento gran controversia. Entonces vamos a ver cómo es que también tiene la muñeca para poder hacer que esto sea una realidad. Ahí confluye, por ejemplo, ya el aspecto social, que es de por sí fundamental. Gracias, Giovanna. Gracias a ti, Jesús, por la oportunidad. Hasta Bien, luego. gracias a Giovanna Peñaflor, analista política, sobre lo que está pasando en nuestro país esta semana. Cambios se dieron, pero que no alcanzan en realidad para todo lo que nosotros estamos demandando como sociedad, como país, para poder avanzar.